Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato vamos a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Colombia. Dylan Cruz, el joven de 18 años golpeado en la cabeza por una bomba lacrimógena del SMAT en Colombia, murió este lunes. Iván Duque sigue mostrando al mundo su política genocida. ¿Dónde está la comunidad internacional que no condena estos ataques? Participe en nuestra pregunta del día y deje su opinión. Colombia cumple hoy su sexto día consecutivo de protestas contra el gobierno de Iván Duque. El Comité Nacional de Paro, así como la Central Unitaria de Trabajadores, hicieron un llamado a mantener las protestas en todo el país en rechazo a la agenda neoliberal impulsada por el gobierno. Exigen además el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios tras la muerte de Dylan Cruz, víctima de la represión en Bogotá. Este es nuestro primer tema del día. Aquí necesitamos un gran pacto o acuerdo, como queramos denominarlo, un gran acuerdo. Por eso presentamos nuestra agenda, nuestro pliego, que no es de ahora, que no surge ahora, que siempre ha estado en la agenda. Siempre lo hemos colocado desde que establecimos todo un cronograma de movilizaciones, de paros. Y mañana más acentuadamente nos vamos a movilizar, nos vamos a concentrar en el Parque Nacional. Hoy al mediodía, entonces el gran cacerolazo. A las 6 de la tarde, el gran pelatón y cacerolazo también. Mañana nos movilizaremos, no solamente en Bogotá, en todo el país. Los maestros y maestras, estudiantes, campesinos, indígenas, movimientos sociales, movimientos populares, el pueblo colombiano, y estaremos allí. Más temprano este martes, en las instalaciones del Congreso de la República Colombiana, tuvo lugar un cacerolazo en reclamo por la muerte del joven Dylan Cruz, producto de la violencia del SMAT. Nos vamos ahora hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar para actualizar estas y otras informaciones. Hernán, saludos. ¿Qué otra información nos tienes para aportar a esta hora? Adelante. Un saludo, Luis de Jesús, a ti y a toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Y sí, efectivamente, para hoy hay convocadas diferentes velatones, marchas en relación a la muerte del marchante Dylan Cruz. Su muerte se conoció el día de ayer, ya en las horas de la noche. Hoy se han convocado diferentes manifestaciones, inclusive en relación al desmonte del SMAT, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que bajo la presión de este escuadrón de la policía fue que cayó muy gravemente herido este estudiante. También se conoció la primera reunión hoy del Comité del Paro con Iván Duque. Allí se le planteó un pliego de peticiones en relación a el desmonte, no solo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, sino también que derogue los decretos del holding financiero o la privatización de las empresas públicas del Estado. También que reverse en la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma pensional. Todo esto enmarcado en lo que ha venido siendo los pliegos de peticiones de los marchantes y los de los convocantes al paro. Para el día de mañana se tiene por parte de las organizaciones obreras un gran paro a nivel nacional para no solo repudiar la muerte de este muchacho amado del Escuadrón Móvil Antidisturbios, sino para seguir con las marchas hasta que el presidente Iván Duque dé una carta clara en relación a las solicitudes de los convocantes al paro. Luis de Jesús. Hernán Tovar, muchísimas gracias. Seguimos de cerca entonces en las movilizaciones y estas nuevas jornadas de protesta que se dan contra el gobierno de Iván Duque. Hasta la próxima. Ahora bien, el Congreso de los Pueblos llamó a la comunidad internacional a acompañar el paro nacional que se desarrolla en Colombia y a velar por los derechos humanos y las garantías de los manifestantes. El paro iniciado el 21 de noviembre es entonces un legítimo y valeroso esfuerzo del pueblo colombiano para cambiar lo que deba ser cambiado y lograr la vida digna para todas y todos. La respuesta del gobierno ha sido la represión y la violación de los derechos humanos. El Congreso hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el paro nacional haciendo veeduría a las acciones y a velar también porque el Estado colombiano cumpla a cabalidad sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantías a la protesta social.
Ahora el movimiento también exigió el cumplimiento de los siguientes puntos. Por ejemplo, repliegue del SMAT en todo el territorio nacional durante las jornadas de movilización, investigación de los hechos denunciados, el cese inmediato de todas las agresiones, los hostigamientos y la judicialización de manifestantes. También no utilizar el toque de queda y cesar la amenaza de declaración de estado de conmoción interior, pues constituye una limitación a las libertades y derechos constitucionales. Al Ministerio Público, Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría actuar de forma oportuna y eficaz en los casos denunciados, garantizando la protección de los derechos de la ciudadanía. Ante todo esto que ocurre en Colombia, son diversos las reacciones que se están dando en redes sociales. Vamos a revisar algunas de ellas. Iniciamos con VTR. Que viva el paro, que viva la libertad de expresión, no nos va a callar Iván Duque. 26 de noviembre, Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Vamos a ver otra reacción. Una de gafas. Bueno, según Duque, el que la hace la paga. ¿Dónde está el tipo que mató a Dylan? Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Revisamos más reacciones. Llanerita Solitaria, de verdad que triste porque la gente es tan insensible, tan importaculista. Imagine si hubiera sido su hermano. Sean empáticos, nos debe doler por el simple hecho de haber sido un humano. Momento de revisar nuestra pregunta del día. Una vez más tiene que ver con este tema, con Colombia. Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue golpeado en la cabeza por una bomba lacrimógena del SMAT en Colombia, murió este lunes. Iván Duque sigue mostrando al mundo su política genocida. ¿Dónde está la llamada comunidad internacional que no condena estos actos? Momento de nuestra imagen del día nos lleva hasta Albania. Hoy se reportó allí un sismo de 6,4 que sacudió el país y dejó al menos 4 personas muertas y centenares de heridos. Con imágenes de este temblor nos vamos a una pausa, ya venimos. Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día. Sectores sociales en Chile cumplen hoy su segunda jornada de huelga general en rechazo al modelo neoliberal del gobierno de Sebastián Piñera. Miles salieron a las calles en todo el país para demandar condiciones dignas de vida con acceso a la salud y a la educación, entre otros derechos. La huelga tiene lugar luego de 40 días de movilizaciones sociales pacíficas ininterrumpidas en toda la nación. Ampliamos de inmediato en nuestro segundo tema del día. Como parte de esta huelga general, cientos de ciudadanos bloquearon hoy las vías de acceso a la ciudad de Santiago. También realizan marchas en la capital y otras regiones del país para demandar aumento salarial y acceso a la vivienda, a la salud y a la educación. Denuncian también que el gobierno de Sebastián Piñera impulsa medidas para mantener el modelo económico neoliberal y proteger a los sectores acaudalados. Hasta Santiago de Chile nos vamos con nuestra corresponsal Paola Dragni para ampliar estas y otras informaciones. Paola, te saludamos. Adelante con el informe. ¿Cómo estás, Luis de Jesús? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Pues acaba de terminar hace poquito rato este punto de prensa donde toda la unidad social, esta mesa de unidad social ha hecho un balance de esta jornada, pero también de estos 40 días. Y qué mejor que Esteban Maturana, un dirigente social de la Confusan, nos explique un poco primero el balance de esta jornada de 2 días. Bueno, esta jornada la convocamos para seguir presionando la construcción de un acuerdo que nos permita resolver los 3 grandes dilemas que tenemos hoy como país: una asamblea constituyente, un pacto social y el juicio de castigo a los responsables de gravísimas violaciones a derechos humanos. Lo que ocurrió hoy día es una manifestación convocada para los días lunes y martes. El día más importante era este martes. Ayer partieron los puertos, hubieron algunas manifestaciones de calle, pero el día de hoy hemos logrado una paralización de los servicios públicos en el país superior al 90% y también hemos logrado parar la producción privada. Además, hemos tenido unas manifestaciones en las calles de Santiago de Chile de funcionarios públicos y privados y ciudadanía que no están ni en las organizaciones sindicales, sino que están en las poblaciones o estudiantes,
de decenas de miles de personas que se acompañaron además también con manifestaciones en las capitales de Santiago, de Concepción, Valparaíso, Viña. Estuvimos todos presentes en estas movilizaciones pacíficas. Y eso como una manera de refutar esta tendencia manifiesta del gobierno de querer acusarnos de violentistas, de querer criminalizarnos. Hoy en día han sido manifestaciones completamente pacíficas en que trabajadoras y trabajadores junto a los estudiantes y a los pobladores nos hemos manifestado en las calles exigiendo avanzar hacia un país mucho más justo, un país en el que la verdad y justicia se imponga nuevamente y en que la democracia se haga realidad. Esteban nos contaba que a pesar de que esta Mesa de Unidad Social ha entregado una propuesta concreta de trabajo, hasta el momento no ha habido pronunciamiento del gobierno, además en un actuar del presidente Sebastián Piñera que no han dudado en calificar como bastante criminal respecto a la violación a los derechos humanos. Esteban, ¿hay alguna novedad respecto de un acercamiento con el gobierno? No, la verdad es que lo que hemos conocido a través de los medios de prensa, porque no nos ha llegado a nosotros nada en concreto, es una invitación supuestamente del ministro Blumel, del ministro del Interior, que hasta el momento no hemos conocido ni fecha, ni lugar, ni hora. Entonces, de verdad que es sorprendente, pareciera más bien una estrategia comunicacional para parecer como que quieren dialogar, pero en la práctica no se está logrando nada. Y para nosotros la disposición a sentarnos a conversar es un hecho que hemos manifestado desde los inicios de esta movilización, incluso desde marzo que estamos convocando al gobierno a sentarse con unidad social. Hicimos una protesta nacional el 5 de septiembre exitosa y después el 12 de noviembre también hubo una movilización tremendamente exitosa en medio de todo este estallido social. Sin embargo, hasta ahora el gobierno no se ha encontrado dispuesto a sentarse a negociar con los representantes del mundo social, en un escenario que es muy complejo porque además han pretendido el presidente de la República, el Parlamento, todos los poderes del Estado, los empresarios, tratar de descomprimir construyendo acuerdos absolutamente fuera de contexto. Hay un acuerdo por la paz social y una nueva constitución, pero que lo construyeron la misma clase política, o sea, los responsables del problema que tiene Chile, los que son parte del problema, pretenden resolver el problema con una construcción de una asamblea constituyente, que de asamblea constituyente tiene bastante poco, no se llama ni siquiera asamblea constituyente, convención constituyente, con constituyentes que van a ser elegidos a la medida de los intereses de los partidos políticos, porque se va a seguir la misma lógica de las elecciones de parlamentarios y lo que va a resultar al final es un listado de constituyentes que van a ser representantes de los partidos políticos y no del pueblo. Pero además tenemos problemas que deben resolverse inmediatamente. Salió un acuerdo del Senado sobre el tema de la pensión básica solidaria, que la van a incrementar en un 50%, que así aparece como un gran incremento. Pero dos cosas. Uno, ni siquiera alcanza a resolver el problema de la línea de la pobreza. Y dos, es un planteamiento que no toca en lo absoluto los intereses de las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, se va a financiar con el bolsillo de los chilenos más pobres, porque en Chile los ricos no pagan impuestos, los eluden, los evaden o simplemente no pagan. Entonces, en este escenario es muy complejo una invitación de esa naturaleza, trucha desde nuestra perspectiva. Además, también para nosotros es muy complejo sentarnos a conversar con un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre. Y obviamente sentarse a conversar con un presidente que hoy día podemos sin duda calificar como un asesino, porque él fue el que sacó a los militares a las calles, por lo tanto él es responsable de los casi 30 muertos que tenemos hoy en día en Chile y por supuesto, qué decir de los mutilados, de los más de 200 mutilados. Hoy día se nos informa, por ejemplo, que un muchacho que recibió perdigones en sus dos ojos y que había alguna opción de tal vez quedara con algún grado de visión en uno de sus ojos, la verdad es que no, va a quedar ciego de por vida. Y el responsable fundamental, el asesino y el mutilador, tiene nombre y apellido, se llama Sebastián Piñera, y de verdad que debiera tener la decencia de renunciar al gobierno, porque alguien con las manos manchadas de sangre no puede seguir siendo presidente de la República de Chile. Bueno, muchas gracias, Esteban. Así es como Esteban Maturana decía, hace pocos momentos se conoció que Gustavo Gatica, este joven que fue impactado en ambos ojos, definitivamente ha perdido la visión y ha quedado ciego, producto del accionar de fuerzas especiales de Carabineros, que además está siendo reforzado con nuevas medidas de control social. Por eso, para terminar, Luis de Jesús, en el punto de prensa, todos los dirigentes que ahí estaban coinciden en que las movilizaciones deben seguir, que no hay que bajar los brazos y que hay que seguir en la calle. Paola Dragnik, muchísimas gracias por el informe y también por la entrevista. Hasta la próxima. Y mientras esto ocurre en Chile, el presidente Sebastián Piñera firma un proyecto de ley de seguridad en medio de las constantes denuncias de violación de derechos humanos.
La legislación pasó al proyecto o al Congreso con carácter de urgencia y se demarca en la intervención de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras del país. Los sectores de oposición denuncian que esta controvertida ley permitiría la militarización del país para controlar el orden público. Por su parte, Piñera aseguró que la medida no limitará las libertades de la población. Paradójicamente, las acusaciones contra los carabineros por violaciones de derechos humanos siguen en aumento. Y vamos a revisar ahora el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de la represión contra las manifestaciones. En total, 499 acciones judiciales se han registrado, 6 querellas por homicidio, un total de 79 por violencia sexual y otras 369 por torturas y tratos crueles. También se han registrado un total de 2.808 heridos en hospitales, 49 de ellos por disparos de bala, 1.180 por disparos de perdigones y otros 1.071 por golpes y gases. Además, 704 víctimas, 155 de ellas mujeres, 411 hombres y un total de 137 niños, niñas o adolescentes. Y la Fiscalía de Chile informó que se elevaron a 2.670 las investigaciones penales por violaciones de derechos humanos. Del total de víctimas, 525 son mujeres y 422 son niñas, niños o adolescentes. Asimismo, entre las personas cuyos derechos humanos han sido afectados, se cuentan 13 víctimas mapuche y 41 extranjeros. La Fiscalía Nacional también informó que 2.141 víctimas son hombres y 525 mujeres, 422 niños, niñas o adolescentes. Las lesiones por armas de fuego suman 720, en tanto que los apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos ascienden a 1.679. Los abusos contra particulares llegan a 774 y los casos de torturas a 44. Las víctimas han detallado que en 1.820 casos sufrieron violaciones a sus derechos humanos por agentes del Estado de la vía pública, mientras que otros 241 habrían sido cometidos en comisarías, brigadas policiales o recintos militares. Del total de investigaciones, 2.052 corresponden a denuncias contra carabineros, 183 involucran al Ejército, 50 a la Policía de Investigaciones y 26 a la Armada. Ahora otros temas que también son noticia. Gilda Silvestrucci, nuestra corresponsal, nos informa. El periodista José Arita había denunciado actos de corrupción de la alcaldía de Puerto Cortés. Ayer, día de su asesinato, anunció que tenía pruebas que presentaría hoy en su programa. Vamos a ver más informaciones. Ahora Joan Ortiz y Serra, unas negociaciones en las que uno de los interlocutores quiere diálogo entre gobiernos y hablar de autodeterminación y los otros no. ¿Hasta dónde llegarán las conversaciones? Ahora, nuestro tema en desarrollo tiene que ver con Bolivia. Allí denuncian la persecución política contra dirigentes del partido del Movimiento al Socialismo. El gobierno de facto es señalado de criminalizar a funcionarios del gobierno legítimo de Evo Morales. Nos vamos ahora hasta la ciudad de La Paz con nuestro corresponsal Alejandro Kirk para preguntarle precisamente sobre estas denuncias. Alejandro, saludos, adelante. Hola Luis, saludos. Efectivamente, entramos ya normalizada, por lo menos en superficie, la situación aquí en el país con la normalización de los suministros de combustible y alimentos y el fin de los bloqueos. Se inicia una nueva etapa que tal vez nos dé una idea mayor de la magnitud de este golpe de Estado, en el sentido de que hasta dónde puede llegar. Teóricamente el gobierno es transitorio, el gobierno de Yanine Áñez, y va a llamar a elecciones dentro de un plazo breve y se realizarán lo antes posibles. El plazo puede ser de hasta 120 días. Pero se inicia también este proceso que tú señalabas. Hay numerosas denuncias penales contra funcionarios del Movimiento al Socialismo, exfuncionarios del gobierno. El Juan Ramón Quintana es el caso más notorio, el exministro de la presidencia de Evo Morales, a quien el ministro del Interior ha amenazado directamente por las cámaras de televisión
para enjaularlo, según dijo, y sacarlo de la circulación, acusado de sedición y terrorismo. También el propio presidente Morales, también su vicepresidente, pero también en todas las regiones del país se están haciendo acusaciones de distinto tipo, a la vez que se están destituyendo decenas de funcionarios ejecutivos de las empresas del Estado, configurando una situación que nos da una pauta de que en los próximos meses, previos a las elecciones, el movimiento al socialismo va a sufrir una merma de su grupo dirigente, de sus principales líderes en todo el país, lo que indudablemente se espera tenga algún resultado en el evento electoral. La situación, de otro lado, en la superficie se ve calma y no hay más que esperar ahora los resultados de la discusión que se está realizando en el Parlamento acerca de una ley de garantías que permita precisamente que estas persecuciones no se lleven a cabo y la elección pueda ser libre y transparente como ha prometido el gobierno de facto. Esa es la situación en Bolivia. Alejandro Kir con el informe, muchísimas gracias. Bien, vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día: Dylan Cruz, el joven de 18 años golpeado en la cabeza por una bomba lacrimógena del ESMAD en Colombia, murió hoy lunes. Ayer lunes, Iván Duque sigue mostrando al mundo su política genocida. ¿Dónde está la comunidad internacional que no condena estos actos? Vamos a revisar algunas de las respuestas a nuestra pregunta. Paula Parra: no fue una granada de gas lacrimógeno, fue una recalzada, que es un instrumento ilegal utilizado por el ESMAD. Peor aún, este asesinato del ESMAD contra este joven de 18 años. Vamos a ver otra respuesta. Wilmer Castro: ningún organismo de los mal llamados derechos humanos se pronunciarán y mucho menos lo condenarán por tener Colombia un narcogobierno apoyado y arrodillado a los intereses de los fascistas que gobiernan en Estados Unidos. Tenemos una respuesta más. A ver, la tercera. Lorien LV: no fue una bomba lacrimógena, sino un artefacto llamado recalzada, lo que decía otra de las respuestas, que no es más que balines u objetos pequeños de metal envueltos en un pedazo de tela. Eso es más grave aún, peor todavía, porque se había pensado que había sido una bomba lacrimógena. Sin embargo, esto pone en entredicho entonces el propio discurso del ESMAD. Así las cosas, llegamos entonces al final de esta edición de nuestros temas del día. Sigan en sintonía de Telesur, señal informativa de América Latina y el Caribe. Hasta la próxima.